Gloria a Cristo. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a esta fría noche. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar en su presencia. Siempre su presencia, dice el salmista, es mejor que la vida. Moisés también oraba para que la presencia del Señor estuviera con él y siempre Moisés decía, si tu presencia no está o si tú no vas conmigo, yo no iré. Si es que la presencia del Señor es de suma importancia en la vida de la iglesia y en la vida de los cristianos. Vamos en esta noche a meditar en la palabra, mis amados hermanos. Vamos al capítulo 19 de Mateo. Es de suma importancia notar que Mateo nos va a hablar del reino de los cielos. El reino de Dios se introduce desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el reino de los cielos no es lo mismo que el reino de Dios. El reino de los cielos se inauguró, podemos decir así, o se introdujo, o se metió a esta esfera terrenal a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él introdujo el reino de los cielos a esta tierra. Y Él era el reino de los cielos. Él portaba al reino de los cielos. Y hemos visto que cuando Él llama a sus discípulos para subir al monte de la transfiguración, Él dice que resplandeció. Y lo importante ahí es ver que la naturaleza humana fue absorbida por la naturaleza divina. Así es que cuando nosotros vemos que Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina, es de valorar que la encarnación de Jesús, el propósito de su encarnación, de su vivir humano, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección y de su ascensión, es poder venir a esta tierra y poder otorgar el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros y es el que inicia una obra en cada uno de nosotros. Así es que el reino de los cielos también se introduce en nuestro corazón cuando nosotros confesamos a Jesús y ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 19, en el versículo 13, vamos a meditar en la palabra del versículo 13 al capítulo 20, versículo 16. Vamos a ver estos versículos en esta noche y que el Espíritu Santo pueda conducirnos, guiarnos. Siempre no dependemos de nosotros, sino que dependemos del pámpano, de la vid. Dice que nosotros somos los pámpanos. Cuando dice la palabra del Señor en Mateo 19:13, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Observemos que
hay una pregunta que a nosotros nos debería de llamar la atención. Se acerca una persona y para empezar se acerca a Jesús como maestro. Cuando alguien se acerca a Jesús como maestro, siempre está buscando enseñanzas, ¿verdad? Y Jesús no vino como maestro. Recordemos a Nicodemo, que también dice que venía Jesús de noche para que nadie lo viera, porque él era un fariseo muy reconocido y él buscaba que nadie lo viera. Y cuando llegaba con nuestro Señor Jesucristo, también le decía maestro. Mucha gente se acercaba a Jesús como maestro, y él no vino a dar enseñanzas intelectuales, sino que él vino a dar una nueva vida, un cambio de corazón. El Señor vino a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. El mismo Juan el apóstol dijo y escribe de nuestro Señor Jesucristo mencionando que Él vino para que tengamos vida. Así es que ahí aparece la vida eterna, la vida Zoé. En este versículo aparece una persona con la vida bios, que es la vida biológica, la vida natural y la vida psicológica. Él está preguntando por la vida Zoé, por la vida eterna. 3 clases de vida, y este hombre viene a Jesús y la pregunta que él hace, para empezar le dice, maestro bueno. Usted y yo conocemos que no hay buenos sino solo Dios. Y la pregunta que él hace es, ¿qué bien haré? Siempre buscando hacer obras para obtener la vida eterna. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Tener la vida eterna en el Evangelio de Mateo, recordemos que Mateo está hablando, o el propósito de escribir el Evangelio de Mateo no es hablar de la vida eterna. El propósito del Evangelio de Mateo es hablar del reino. Son cosas distintas. Así es que cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en la vida eterna, tendríamos que ir al Evangelio de Juan. Porque Juan, el propósito de Juan es demostrar que Jesús es el Verbo de Dios encarnado, que Jesús es el portador de la eternidad, que Jesús es el portador de la vida increada, de una vida poderosa, que Jesús es el Señor que viene para transmitirnos esa vida, y el propósito de Juan es demostrarnos que la vida que ofrece Jesús es una vida que viene a regenerar, viene al ser humano para que el ser humano podamos obtener un nuevo nacimiento. De esa manera es que llegamos a ser hijos de Dios por engendramiento y no por creación. El propósito del Evangelio de Juan es que usted y yo obtengamos esa nueva vida y que podamos nosotros dar fruto, que podamos multiplicarnos. El propósito de tener esa vida es fructificar, multiplicarnos. Sin embargo, cuando llegamos a Mateo, Mateo tiene como propósito que nosotros seamos introducidos al reino. Son cosas diferentes. En este contexto, Mateo siempre va primeramente a tratar con el orgullo. En el contexto de este capítulo 19, nos va a mencionar que todo cristiano, todo aquel que ha nacido de nuevo, tenemos que caminar en una calidad de vida
donde el Señor va a enfrentar nuestro orgullo. Y el Señor nos muestra que es en la vida de la iglesia donde nosotros venimos a ser perdonados y donde nosotros hemos obtenido un perdón millonario. El Señor dice, estaba yo haciendo un cálculo de cuenta de lo que Dios nos ha perdonado con referente a los denarios que mencionan ahí, y son muchísimos millones de dólares, son 12 millones de dólares, 12 millones de dólares, donde el Señor compara el perdón que Él nos ha otorgado con el perdón que nosotros podemos darle a los hermanos. Así es que es aquí en la vida de la iglesia donde el Señor va a confrontar nuestro orgullo. También el Señor aquí en la vida de la iglesia va a confrontar la concupiscencia, los deseos de nuestra carne que batallan contra el alma. Además, el Señor nos va a hablar del amor al dinero. Todos estos puntos o estos aspectos prácticos son los que nuestro Señor Jesucristo va a empezar a tratar con el corazón de los hijos. Así es que Mateo lo que quiere demostrar es que primeramente solo Jesús o solo Dios es bueno y Jesús es Dios. Y si quieres tú entrar a la vida eterna, le dice el Señor, observemos, le dice en el versículo 14, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, y entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Y el Señor por eso le responde de esta manera. Él le dijo, primeramente, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, y aquí dan las condiciones, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo ya les expliqué que la intención de entrar en la vida es entrar al reino. Juan nos muestra que nosotros ya recibimos la vida como una semilla. Mateo nos muestra que hay que hacer algo para entrar a la vida que pertenece al reino. En otras palabras, Juan nos muestra, el Evangelio, que Dios entra a nosotros. Dios entra a nosotros como el Espíritu, y Mateo nos quiere llevar a que una vez que ya nacimos de nuevo, ahora nosotros vamos a entrar en Dios. No es lo mismo que Dios entre a nosotros a que nosotros entremos en Dios. Porque Dios entra a nuestro espíritu, continúa con nuestra alma el proceso de transformación, y el Señor va a empezar a tratar con todos los orgullosos. Nos va a llevar a ser humildes. Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa forma de aprender no es objetiva, no es externa, sino es subjetiva, es interna, por la nueva vida, por la naturaleza divina que hemos recibido. Esa vida es la que nos lleva a ser humildes y a ser perdonadores. Nadie va a entrar al reino si no ha perdonado. Así como el Señor nos ha perdonado, de la misma manera nosotros debemos de perdonar. Así es que si alguien de nosotros tiene algo en su corazón, aún con su cónyuge,
El Señor nos quiere llevar a que seamos perdonadores, porque luego somos buenos para perdonar al vecino, para perdonar al hermano, que solo lo vemos en las reuniones, pero tenemos conflictos con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. No hemos podido perdonar. Y a través de los años, entre más uno vive con su pareja, hay más cosas que perdonar. Solo hubo un amén. Es que es soltera, dice. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Siempre. Así es que no es lo mismo que Dios entre a nosotros a que nosotros entremos en Dios. No es lo mismo conocer a Dios que ser conocidos por Dios. Los demonios decían, a Jesús conozco y Pablo sé quién es. Dios en algún momento presumió de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Quiere decir que Job era conocido por Dios. Y Job conocía a Dios. Job era conocido por Dios. Dios reconocía quién era Job. No es lo mismo que tú conozcas al presidente de Ecuador. ¿Cuántos conocen acá al presidente de Ecuador? Por fotografía, por propagandas, por video, pero no es lo mismo que tú lo conozcas a él, a que él te conozca a ti. Son cosas diferentes. Lo mismo es con Dios, no es lo mismo que Dios te conozca a ti y que tú conozcas a Dios. Así es que el Señor lo que está buscando es que nosotros, una vez que ya tenemos a Dios en nuestro espíritu, esa es la manera en que nosotros conocemos a Dios. Cuando Él viene a nuestro espíritu. Pero cuando el Señor trata con nuestra alma y nos lleva a tener el carácter de Cristo, ahí estamos siendo conocidos por Dios. Parece trabalenguas. Pero lo importante es que Dios entre a nuestro espíritu, pero Mateo quiere que nosotros entremos al reino. Y el Señor empieza a decirle, ¿quieres entrar en la vida? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, empieza a mencionar los mandamientos. 6 mandamientos. No matarás. No adulterarás. No robarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu próximo. Es el próximo. A tu marido, pues. A tu esposa. Ese es tu próximo. Porque tú quieres amar al vecino y no quieres amar a tu marido. Como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que son cosas diferentes? Entrar al reino es diferente.
perdonar al prójimo, amar al prójimo como a ti mismo. Y fíjese que este hombre había cumplido todo. No matarás, él no había matado, no había adulterado, no había robado, no había dado falso testimonio, había honrado a su padre y a su madre, y también había amado a su prójimo como a él mismo, porque el versículo 20, el joven le dice, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Estaba como que presumiendo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y ve, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Así es que el Señor está confrontando el amor a Mamón, al Dios del dinero. Seguro que este joven tendría dinero, oyendo, había cumplido todos los mandamientos. Y viene el Señor lo confronta. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Para entrar al reino hay un precio. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En el reino, no en la salvación. Tenemos que hacer énfasis porque lo que estamos tratando acá es del reino. Nosotros fuimos salvos para entrar al reino. Somos invitados para reinar juntamente con Cristo. Ahora, una vez que nosotros recibimos a Cristo, nos convertimos en ciudadanos. Somos conciudadanos de los santos. Pero no es lo mismo ser un ciudadano que ser un rey de esta esfera o de el pueblo de Dios. Dios nos quiere llevar a reinar. Ahora somos ciudadanos. En la próxima esfera, el Señor quiere que entremos no como ciudadanos, sino como reyes. El Señor quiere que reinemos, pero aquí nos trata con la concupiscencia, trata con el amor al dinero, trata con el ser perdonadores, ser humildes. Así que entrar en la vida, en este contexto, significa entrar en el reino. Porque dice el versículo 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ah, el Señor aquí ya no habla del reino de los cielos, ahora está hablando del reino de Dios. O sea que este joven ni entraba al reino de Dios, ni entraba al reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, y vea lo que pasa. Aquí vienen los discípulos y se asombran en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Pregunta, ¿estamos hablando de salvación? Estamos hablando del reino. Y muchos, aún predicadores, hablan de la salvación. Aún los discípulos. ¿Quién podrá ser salvo si no estamos hablando de salvación? Yo les diría, estamos hablando de entrar al reino. Mirándoles, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces, como siempre, respondía Pedro, siempre hay
un Pedro en la sopa. Y Pedro le dice, lo hemos dejado todo. ¿Qué es lo que Pedro está desafiando al Señor? Pedro está diciendo, bueno, él se está comparando con el rico. ¿Qué posesiones tendría Pedro? Una barca toda podrida, hermano. Y unos palos tal vez ahí, usándolos como remos, porque él era pescador. Mire, cuando Dios toca los bienes de nuestra vida, Dios prueba el corazón. Viene un temblor y se empieza a caer la casa y todos empezamos a temblar. Pero no por lo que nos vaya a suceder, sino por el carrito, por la casa, por los bienes. El Señor empieza a probar el corazón. Pedro, acá lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús les dijo, Pedro pensaba como un comerciante. Su pensamiento era comercial. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es lo que Dios está ofreciendo? Comparado con esa barca podrida, comparado tal vez con algunos pececillos y una red y rota tal vez. ¿Qué hemos dejado nosotros por seguir a Jesús? ¿Qué es lo que Dios está comparando? Está comparando, hermano, lo que hemos dejado es estiércol, es basura. Jesús aquí hace una comparación. Te estoy ofreciendo el reino, te estoy ofreciendo reinar. Vas a estar en el trono. A ellos les ofreció reinar sobre las tribus de Israel. A la iglesia le está ofreciendo reinar juntamente con Cristo 1000 años. Pero hay que dejar el hurto, hay que dejar el adulterio, hay que dejar la falta de perdón. Hay que dejar, hermanos amados, dar falso testimonio, ser mentirosos. No matarás. El reino no es cualquier cosa, hay que pagar un precio. Y el precio es muy alto. Primero fuimos regenerados, redimidos. Seguido, el Señor nos quiere introducir a vivir la clase de vida que hemos adquirido. Que vivamos la vida de Cristo, que vivamos su vida. Solo su vida no mata. Solo la vida de Cristo no adultera. Solo la vida de Cristo no roba. La vida de Cristo no da falso testimonio. La vida de Cristo es la que honra. La vida de Cristo es la que ama, con amor ágape. Viviendo esa clase de vida, es como podemos nosotros entrar al reino de Dios. Al reino de Dios. Por eso el Señor le dice, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Guárdalos. Entrar al reino equivale a las obras justas de los santos.
Nosotros no somos salvos por las obras, pero las obras sí nos llevan al reino. Para ser salvos solo se requiere fe, pero para entrar al reino hay requisitos. Negarnos a la carne, negarnos a la concupiscencia, a la fornicación, al adulterio, todas las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne: herejías, hechicería, brujería, lascivia. Para entrar al reino hay requisitos. ¿Por qué el rico no quiso dejar sus posesiones? El dinero que nos brinda seguridad y placer. Seguridad y placer. Ese dinero que tienes guardado, ese mensual que esperas, esos décimos que te dan 2 veces al año, te dan seguridad y placer temporal. Y eso está relacionado con el yo. El Señor lo que está tocando es el yo. Cuando se toca el yo, ahí es cuando el Señor quiere sacar las escamas. En Juan nos pescan, pero en Mateo nos pescan las escamas. Así es que aquí, en la vida de la iglesia, es donde podemos ser descamados, destripados, para que podamos ser útiles para el reino de Dios. Hay requisitos. Si para ser la reina de Riobamba hay requisitos, imagínense para entrar al reino de Dios. $27 estamos. Entonces respondiendo Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El reino. Versículo 29. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos. Mire el desafío. ¿Qué están tocando? Tu alma. Porque en el alma es donde está la casita, donde está el hermanito, la hermanita. No habla de hermanos cristianos, no, habla de los hermanos consanguíneos, de sangre. Cualquiera que haya dejado padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. 100 veces más. Y además, por añadidura, la vida eterna. Aleluya. ¿Qué más queremos, hermanos? Pero muchos primeros, y acá viene la parábola. ¿Cómo nos desafía el Señor? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dice el Señor: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Y ahí viene la parábola, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, ese es Dios, que salió por la mañana a contratar obreros. ¿Por qué contrata obreros? Porque el reino tiene que ver con obrar. Contrata obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. ¿Cuál es ese denario? ¿Cuál es ese denario? ¿Cuál es ese denario? El milenio. El milenio.
el milenio. El Señor les ofreció el milenio. ¿A quién se los está ofreciendo? A sus discípulos, a Pedro, a Andrés, a Juan. Les está ofreciendo el milenio y los envió a su viña, a su iglesia. Saliendo cerca de la hora tercera, las 9 de la mañana del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, estaban en el mundo. Entonces viene el Señor a Riobamba y empieza a verte que estás desocupado. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Mire, todo esto de la hora tercera, la hora sexta y la hora novena, tiene que ver desde que se inició la vida de la iglesia hasta nuestros tiempos. Quiere decir que el Señor les está ofreciendo a los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, después viene Pablo, después vienen todos los hombres y mujeres que contendieron por la fe en la Santa Inquisición, todos aquellos que murieron en los coliseos, todos ellos, Martín Lutero, Juan Knox, Juan Bunyan, todos esos obreros que dieron su vida, empezando con el primer mártir, con Esteban, todos ellos se están reuniendo y el Señor les está ofreciendo el mismo pago que le está ofreciendo a Pedro, les está ofreciendo a todos los que han pasado a través de la historia de la iglesia. Ahora usted y yo estamos viviendo en la hora décima. Y a nosotros el Señor nos está ofreciendo el mismo pago. Lo mismito. La hora undécima, dice, halló a los que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día? En la vida de la iglesia tenemos que estar ocupados. Aquí venimos para servir, para ser útiles. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno el milenio. Al venir también los primeros apóstoles, que habían de recibir más, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora. Está hablando de nosotros. Está hablando de los que estamos sirviendo ya en este último tiempo. Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?
¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros. No está hablando de salvación, está hablando del reino. Hago mucho énfasis para que nosotros no caigamos en el error en el que han caído algunos hermanos. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aleluya, muy pocos. Mateo, hermanos, nos va a desafiar. Desafía nuestra concupiscencia, desafía nuestra avaricia, desafía los hurtos, desafía lo que tenemos en el corazón. Padre, madre, esposa, hijos. El Señor prueba el corazón, si hemos de amar a Dios o no sobre todas las cosas. En el billete verde, el Señor, hermanos, nos ofrece el reino, heredar la vida eterna, entrar al reino. Depende de negarse. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz diariamente, y sígame, y sígame. Así es que, ¿quieres tú entrar al reino? ¿Quieres ser parte de este reinado? No solo es ser salvo. No nos trajeron a la vida de la iglesia solo para disfrutar de la comunión, solo para disfrutar de los cantos, de la palabra, de las promesas, de las bendiciones, del Espíritu Santo. No. Ese es el inicio. Y de hecho el Señor de repente da algunas bendiciones del milenio, da algunos adelantos como las sanidades. Son adelantos de los poderes del siglo venidero. Pero nada se compara, ni tu casa, ni tu familia, ni tu cónyuge, nada se compara con el reino, con lo que Dios está ofreciendo. Nada se puede comparar y nada podemos nosotros compararlo o desafiarlo por un plato de lentejas. Cambiar el reino, cambiar el derecho de la primogenitura por un plato de lentejas. Negarnos a nosotros mismos, el amor al dinero, el orgullo, la falta de perdón y el amor a las riquezas es lo que el Señor está desafiando. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Nuestra seguridad no está en el dinero. ¿Qué pasaría con este joven que había guardado los 6 mandamientos? ¿Qué pasaría con sus posesiones? Él murió y sus posesiones quedaron ahí. Y el Señor nos repite hacer tesoros en el cielo, donde no hay ladrón. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Ojalá y nada esté estorbando nuestro corazón. Y ojalá pueda nuestro corazón ser limpio. Mientras hay vida y esperanza, el Señor nos desafía a través de su palabra. ¿Quieres ser parte de este grupo? ¿Quieres entrar al milenio? ¿Quieres ser un obrero? ¿Quieres ser contratado? El Señor te ofrece el reino. Amén. Padre, te damos gracias
por la vida de la iglesia. Gracias, Señor, porque aquí tú tratas con nuestro corazón. Gracias, Señor, porque aquí tú manifiestas las obras de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos desafías día con día a través de tu palabra.